¿qué tenemos aquí? Haciendo un poquito de analogía con respecto a lo que estábamos viendo en el SP500. De nuevo encontramos esta sacudida por arriba, ¿vale? Que sí tiene ese alcance a la parte de mínimos. Muy interesante cómo el precio de nuevo se detiene en la zona del BIPOC, ¿vale? Si os fijáis, muy parecido a lo que acabamos de ver en este caso en el SP500. Esta incapacidad a alcanzar la parte alta, yo ya en los últimos vídeos comentaba del BTC en cuestión, de ese fallo estructural de debilidad, ¿vale? Porque si es verdad que nos sacude abajo, nos sacude por abajo, pero no alcanza arriba, ¿vale? Entonces, esto varía el sentimiento de la acción. Lo que puede parecer en un principio un potencial sprint, ¿vale? Al final se convierte en un test de debilidad, ¿vale? Lo que parece en principio un potencial sprint, finalmente se convierte en un test de debilidad. ¿Por qué? Porque no alcanza la parte alta. Cosa muy interesante, siendo bloqueado en el BIPOC de la estructura. Lo comento porque podríamos estar ante la misma situación en el SP500, que es justo lo que acabamos de ver. Y bueno, ya sabemos toda la caída que tuvo. Hizo un pequeño test a esa zona que establece el mínimo y fue a buscar, pues bueno, esta zona de equilibrio que corresponde con esto, ¿vale? Zonas de liquidez, donde evidentemente tenemos ahí una primera parada de ese gran movimiento bajista, ¿vale? ¿Qué huellas además a mí me parecían interesantes desde el punto de vista de la debilidad? Esto analizando un poquito a toro pasado en tiempo real, pero para también coger estas huellas y poderlas implementar en otros activos, ¿vale? Como el SP500 que digo que está muy parecido. Pues fijaos cómo el indicador de Waze ya nos alertaba de esa intencionalidad de los movimientos, ¿vale? Como esas dos huellas rotan totalmente la estructura. Pasamos de un movimiento intencional donde predomina ese volumen acumulado en esta onda alcista, ¿vale? A totalmente lo opuesto, que es control, en este caso denotado por esta huella en el Waze bajista, ¿vale? Son pequeños inputs que hay que tener en cuenta. Si vemos, como digo, la sacudida, la muestra de debilidad, que además está acompañando el Waze, este fallo estructural que es bloqueado en la zona del BIPOC, pues era muy interesante empezar a añadir una gran confianza al escenario bajista, ¿vale? Al control vendedor, ¿vale? Y hay una estructura menor de distribución y para abajo. Vamos a ver en el más corto plazo, como vemos, apoyados del perfil, volumen climático, ¿vale? Y una estructura en principio denotando cierta fortaleza, ya que nos cotiza por la parte alta de esta zona, ¿vale? Teniendo en cuenta el mínimo que nos establece ese selling climax. Esto en realidad es fortaleza. Desde un punto de vista más puro de la acción del precio, el hecho de que el mercado nos establezca este mínimo, ¿vale? Viéndolo estructuralmente desde el punto de vista más teórico, de ver esto como el selling climax, el automatic rally y el secondary test, ¿vale? El hecho de que el mercado todavía no haya tenido la capacidad de alcanzar esta parte baja, pues nos denota cierta fortaleza, cierta urgencia por parte de los compradores, ¿vale? Que no quieren en ningún caso que alcance la parte baja, hasta este momento, porque ya podíamos empezar a analizar incluso estructuras menores, ¿vale? Y pues esto podría perfectamente romper test y ya hacer una visita ya sí que efectiva a esa parte baja. Pero hasta el momento presente, ¿qué es de lo que trata esto? Esto no se trata de adivinar, se trata de ver lo que realmente está pasando. Hasta este momento presente, el hecho de que el precio no haya cotizado desde el mínimo por abajo, ¿vale? Es una huella a favor en este caso de los compradores. ¿Es suficiente para comprar? No. Ni de lejos. Suficiente para comprar no es. No. ¿Por qué? Pues porque venimos de una distribución que posiblemente tenga todavía un mayor desarrollo, ¿vale? Que seguimos viendo huellas tanto por volumen como por precio que nos denotan cierta continuidad de esa agresividad vendedora. Fijaos qué tipo de velas tenemos, que no las vemos en las alcistas, y todo nos puede indicar a que posiblemente tengamos continuaciones bajistas, ¿vale?
¿Para qué nos vale esto? Pues si tú quieres establecer un escenario en compra, ¿vale? Un escenario largo, como siempre, pues yo me identifico mis primeras zonas operativas importantes a tener en cuenta donde yo realmente voy a empezar a valorar si acaso una oportunidad. En este caso, en este ejemplo, ¿cuál es? Pues obviamente hablamos de esta zona de volumen que corresponde con todo esto, ¿vale? Con esa última estructura que acabamos de ver. Y desde mi punto de vista, todo lo que no sea cotizar por arriba, yo no voy a valorar absolutamente nada de compra, ¿vale? En cualquier caso, podríamos incluso proponer algún escenario en venta, ¿vale? Analizando esto. Rotura, test y a lo mejor visita de mínimos. Eso para mí ahora mismo sería lo más probable, en vista de lo que viene haciendo el precio. Si es verdad que aquí hemos tenido volumen climático, un selling climas que no ha alcanzado, como digo, a cotizar de nuevo esa parte baja, pero nada más. O sea, es que la mayor fortaleza, el escenario más probable y más confiable sigue siendo la distribución que hemos analizado ahora mismo, ¿vale? Y toda la caída que ha tenido. Podemos estar ante un impulso, algún retroceso y un nuevo impulso. Eso hay que tenerlo en cuenta. En estos contextos de debilidad, donde venimos de una distribución, ¿vale? El que tiene que demostrar más son los compradores. Operativamente necesitamos una excusa para vender, ¿vale? Algún nivel operativo, alguna vela que nos diga, que nos denote cierta intencionalidad bajista, lo que sea, para seguir apoyando y favoreciendo el desarrollo de esto, ¿vale? Entonces, en un mercado que está cayendo, ¿quieres comprar? Pues tienes que exigirle mucho a los compradores y sabiendo dónde estás, ¿vale? ¿Qué quiere decir sabiendo dónde estás? Que si tú quieres comprar esto, ¿vale? Porque el mercado hace así, se mete, hace algún tipo de test y se mete, tienes que saber que aquí tienes más zonas de negociación, que tienes el VWAP mensual en ese punto y que yo como mucho, en un mercado en este contexto, con este sentimiento, yo como mucho solo buscaría este movimiento, ¿vale? Como mucho, en el más corto plazo. Entonces, tenemos que saber exactamente dónde estamos. Otra cosa es que el mercado ahora me haga algo tal que así. ¿Vale? Y que me genere una causa dentro de estos límites. Esto ya es otra cosa para empezar a favorecer algún escenario en compra de mucho más medio largo plazo, ¿vale? La causa que se pueda generar aquí posiblemente sí tenga fortaleza suficiente como para darle la vuelta a esa distribución que tiene arriba, ¿vale? Es posible que ya se haya podido cambiar, ¿vale? Ese control del mercado. Si fueron los vendedores los que se hicieron con ese control en esa distribución que hemos visto, ¿vale? Necesitaría ver algo parecido a esto para determinar que hay cierto sentimiento de cambio de control. Todo lo que no sea eso, tenemos que seguir favoreciendo, al menos en el gráfico directivo, ese control bajista, ¿vale? Y tampoco el gráfico directivo, porque el gráfico directivo sigue siendo este, el semanal, ¿vale? Para que veáis la importancia del contexto. El que manda es la acumulación de abajo y podemos estar ante un impulso en búsqueda de un retroceso para mayores subidas. Ese para el muy largo plazo es mi escenario, ¿vale? Pero ahora estamos en disposición de que en el medio plazo, esto es el largo plazo y este es el medio plazo y ahora mismo el control está aquí en este medio plazo, ¿vale? Necesitamos que se genere algún tipo de causa que pueda hacerle la batalla a esto, ¿vale? Que pueda acumular y que tenga la capacidad suficiente de romper ese último esquema distributivo que representaría en última instancia el control bajista, ¿vale? Y todo encuadraría en un impulso, retroceso para continuar, ¿vale?
Ese es mi punto de vista. Como veis, se puede complicar todo lo que quieras. Cuanto más gráficos, cuantas más temporalidades analices, pues obviamente más señales, más estructuras, más huellas de control vas a tener que seguir analizando. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Lo que está claro es que en el más largo plazo el gráfico director sigue siendo el semanal, ¿vale? Y lo que mandas es acumulación. Lo que mandas es esta estructura. Entonces, todo este momento, si lo tratamos como un impulso, era obvio que necesitaba tener algún tipo de retroceso. Y como comentaba en el otro vídeo que hice con George, es que esto a lo mejor no es suficiente y todavía va a caer más. Que es que no sería descabellado. Algún movimiento en dos patas, por ejemplo, que vaya a visitar esta parte alta, que todo esto sea el jack, que aquí te haga un potencial web, ¿vale? Y a partir de aquí ya sí que se vaya. Es que puede ser, ¿vale? Y esto quiere decir que es que no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Podría buscar perfectamente esta zona de máximos, de cualquier manera, a lo mejor se queda y hace otra distribución y se baja y viene y no sé qué, y a partir de aquí, el escenario a largo plazo, en el gráfico semanal, que tenemos esta acumulación por abajo, sigue estructuralmente, bajo el contexto del mapa de ruta que nos ofrece la metodología Wyckoff, sigue estando en vigor este escenario, ¿vale? No pasaría absolutamente nada. Lo que no era normal es que tras este shakeout de aquí, ¿vale? Sí, verdad que aquí tuvimos el movimiento de ruptura, el test, pero es que no hemos vuelto a tener un retroceso proporcionalmente acorde a la naturaleza del movimiento. Porque si todo esto es un impulso, es que fijaos, es el único movimiento que hemos tenido del tipo correctivo. Entonces, no os alarméis, bajo mi punto de vista, porque estructuralmente para mí sigue mandando esto. ¿Vale? Para mí. Yo veo hasta sano que ocurra una corrección de este tipo. Porque el mercado no se mueve así. Y ni da la vuelta. O sea, es imposible. El mercado se mueve, como bien todos sabemos, por impulsos y retrocesos. ¿Vale? Entonces, en el más corto plazo es otra cosa. En el más corto plazo o en el medio plazo, como digo, la estructura dominante es esta. Pero en el más largo plazo tenemos esto, que es a lo que estamos jugando, entre comillas. ¿Vale? Entonces puede dar un primer impulso, puede hacer algún tipo de retroceso y puede dar otro impulso y esto no se rompería. ¿Vale? ¿Sabéis cuándo se rompería? En caso de que se meta por debajo de esto. Así estamos muertos. Porque como se meta por debajo de esto, ya el escenario cambiaría. Y nos vamos a cero. Pero desde el punto de vista fundamental y analizando otros indicadores macro y viendo la adopción que está teniendo y que puede tener el BTC, yo esto lo veo altamente improbable. ¿Vale? Para mí me sigue pareciendo que es mucho más potente esta acumulación que cualquier otra cosa. Entonces, un impulso, vamos a dejar que haga retroceso como quiera, como si quiere ir a 20.000, ¿vale? Pero lo que sigue mandando bajo mi punto de vista es esto, ¿vale? Esta acumulación. Como digo, en el más corto plazo, pues claro, aquí ya sabes que tienes esa distribución y que o se genera algo que le pueda hacer frente o ahora mismo el control es bajista.